Hoy vamos a hablar de la vida de Eliseo. El mensaje de esta tarde se llama La vida de Eliseo. Amén. Como hemos estado hablando de Eliseo, ¿verdad? Todo este mes, comenzando desde el año pasado, en diciembre, el 31 de diciembre, terminamos, ¿verdad? Hablando con Eliseo. Y comenzamos enero y hemos seguido todo este mes hablando de Eliseo. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida de Eliseo. Dios va a usar la vida de Eliseo para hablarle a usted hoy. Amén. Porque cuando uno, hermanos, lee la palabra, uno tiene que decirle al Señor, Señor, háblame a través de la vida de Eliseo. Diga conmigo, Señor, háblame a través de la vida de Eliseo. Amén. Por eso Dios dejó esta historia para hablar, ¿verdad? Para que se repita. Anoche ya con los varones en la casa de hermano Carlos, hermano Saúl, hubo un estudio bonito, ¿verdad? Y aprendimos que las cosas buenas que quedaron en la Biblia es para que nosotros se vuelva a repetir en nosotros. Y las cosas malas que hay en la Biblia es para que usted y yo no las repitamos, ¿verdad? Es por eso que el Espíritu Santo dejó tanto lo bueno como lo malo en la palabra de Dios, para que lo malo no lo repitamos y lo bueno lo recibamos de Dios. Amén. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Gloria a Dios. Dije Segunda de Reyes 13, ¿verdad? Ya, Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de ¿quién? De Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se le sale un guau o no? Alguien dijo guau por ahí, ¿vale? ¿Alguien tiene ese nivel de unción, hermano? Amén. Wow. Yo cuando leí este versículo, cómo terminó Eliseo y aún los huesos de Eliseo en el cementerio, todavía tenían la unción, hermano. Amén. Yo tengo la fe que el día que me entierren, ¿verdad? Que vayan a enterrar un pecador a la par mía ahí para que resucite ahí, ¿verdad? Para que Dios le dé una segunda oportunidad. Amén. Tremendo. Los huesos de Eliseo, hermano. La vida de Eliseo. Qué tremenda gloria, qué tremendo respaldo de Dios el que tuvo este hombre. 66 años de servicio a Dios. Eso sirvió Eliseo a Dios. 66 años. Nunca se descarrió, nunca se apartó de Dios, nunca bajó la guardia. Desde el día que él quitó aquello que le estorbaba para servir a Dios, desde ese día puso la mano en el arado y nunca más volvió a ver para atrás. No, pues así, ¿quién no va a hacer? Así como Dios no va a usar a alguien, hermano, ¿verdad? Por eso le puse la vida de Eliseo. Me impactó. No sé, pero siento que uno de los grandes héroes que yo necesito imitar en la Biblia es la vida de Eliseo. Qué envidia con la unción y el respaldo de Dios que Dios le dio a este hombre, donde Dios no le negó nada a Eliseo, nada. Todo lo que Eliseo le pidió a Dios, Dios se lo dio. Porque Eliseo se mantuvo buscando de Dios, se mantuvo permaneciendo en Dios, se mantuvo peleando, como decía el canto. Así peleo mis batallas. Qué tremendo, hermanos, que este llegó a ser uno de los mejores profetas de Israel.
Eliseo pudo impactar a 4 reyes en 66 años. Él fue el consejero de 4 reyes. Que lo que Eliseo le decía a estos reyes se cumplía. Y a través de la vida de este profeta, Dios traía tremenda victoria al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué miramos hoy? ¿Qué aprendemos en esta historia? Lo que Dios puede hacer, hermanos, con un hombre que se entrega a Él. Eliseo, se acuerda, caminó con la doble porción que le pidió a Dios. Un hombre que tenía un celo por servir a Dios. Un hombre que tenía una pasión por ver milagros extraordinarios de Dios. Un hombre que no se conformó solo con cantar o solo con predicar o solo con ser cristiano. Él quería algo más. Que se notara que Dios estaba con él. Por eso le pidió una doble porción al Señor. Hasta su muerte. Imagínense, hermano, ¿verdad? Hasta su muerte. Fue el profeta que hizo más milagros en la Biblia. Imagínense. El profeta que hizo más milagros en la Biblia. Porque Dios honra a aquellos que se atreven a creerle a Él. Amén. Si usted le cree a Dios, Dios lo va a honrar. ¿Verdad? Por eso es que cuando uno es negociante no puede ser negocio sucio. Porque a ti Dios te va a honrar. No necesitas hacer negocios sucios. ¿Verdad? No necesitas andar en mafia o andar en tranzas ahí. Dios te bendice para que disfrutes tu vida. Por eso dice la Biblia que las riquezas del impío están guardadas para los justos, ¿verdad? Porque ellos van a echar mano de las riquezas de los impíos. Entonces, hermanos, es bonito, ¿verdad? Que nosotros verdaderamente les enseñemos las historias a nuestros hijos en nuestra casa. Nuestros hijos deberían de conocer la historia de Eliseo. Deberíamos de enseñarle a nuestros niños que Eliseo, 66 años, sirvió a Dios. Tocaba a los enfermos y se sanaban. Tocaba a los endemoniados y eran libres. Era un hombre que tenía un respaldo de Dios tremendo. Yo creo, hermanos, que los héroes de nosotros, los cristianos, y lo digo con convicción del Espíritu Santo, que mi héroe no tendría que ser Cristiano Ronaldo o Messi. Para mí debería de ser Eliseo, Elías, Moisés, Abraham, David. Esos deberían de ser los héroes de nosotros. De esos tendríamos que estar hablando. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué partido le va? Yo soy del de Cristo, le digo, con ese todo el tiempo le meto el gol al diablo. ¿Verdad? No, pero algunos, no, miro partidos, pero yo soy del partido de Cristo. ¿Están acá o se fueron? Como que ya se desanimaron los aficionados al fútbol. Entonces los milagros, hermanos, suceden cuando la gente verdaderamente se entrega al Señor. Cuando la gente se dispone a ser usado por Dios, los milagros van a acontecer. Mire, si usted va a los hospitales a orar por los enfermos, más de algún enfermo va a sanar, ¿verdad? Si usted va a los lugares, el Señor me estaba poniendo que tenemos que ir a Hollywood a evangelizar toda la iglesia. Porque ahí hay una necesidad tremenda, ¿verdad? La gente va a Hollywood, pero ahí todos los que andan son derrotados y fracasados. Tenemos que ir y meternos en los lugares, hermanos, donde el diablo tiene ese territorio ahí. Entonces, cuando yo me dispongo para ir a buscar a los perdidos, entonces viene el respaldo de Dios. Por eso Eliseo andaba como Jesús por todas las ciudades, aldeas y caseríos. Por eso se le hizo una habitación allá, que cuando Eliseo pasaba por ahí, ¿verdad? Ahí descansaba y el siguiente día madrugaba para ir a otro lugar. El ministerio de él fue servir a las naciones, servir a la gente. Ese fue el ministerio de Eliseo. Por eso Zacarías 4:6 es un pasaje, hermano, que nosotros deberíamos de entenderlo, ¿verdad? Y ponerlo por obra también, porque nos da una enseñanza poderosa. Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con ejército,
sino con su Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces es una batalla, ¿verdad? No puede haber un cristiano viviendo en derrota si verdaderamente el poder del Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Si el Espíritu Santo vive en usted, usted no puede vivir en derrota. Discúlpeme, hermano, pero usted no puede vivir en derrota. Si verdaderamente usted se llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted no puede vivir en derrota. Por eso la Biblia dice que se levantaron llenos del Espíritu Santo. Y los demonios, dice, huían de ellos. Porque los demonios saben cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo y uno que está vacío del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la fuerza más poderosa que usa sobrenaturalmente todo hombre de Dios. Por eso este año tenemos que vivir en la doble porción, ¿verdad? Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar, usted tiene que ser un guerrero, hermano. No es de ponerse a llorar, es de ponerse a guerrear. Y esta semana que estaba en ayuno, el Señor me ponía que fuera a la montaña a orar por todo el Valle de San Fernando. Y ahí extendía mis manos. Yo le decía, Señor, yo declaro que este Valle de San Fernando va a ser lleno de la promesa que habla la Biblia, que dice que será lleno del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas, dice, cubren la mar. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo grande en este valle? Claro. Estamos planeando un gran evento, hermano, que va a haber el 11 de abril. El otro domingo voy a hablar de eso, en el Coliseo. Vamos a llevar casi 100,000 cristianos al Coliseo. Vamos a estar 40 días orando. Vamos a dar unos papelitos la otra semana donde usted va a poder poner 10 nombres de personas que necesitan recibir a Cristo. Ahí usted puede poner la suegra, el tío, la tía, el sobrino, la nuera y todo. 100,000 personas esperamos. Todo será bilingüe. ¿Verdad? Nosotros vamos a tener 100 boletos para ir. Cada boleto vale $50. 100,000 personas vamos a llevar ese día ahí. Se espera que en 40 días vamos a ganar 1,000,000 de almas. Ese día van a haber piscinas ahí en el Coliseo, ¿verdad? Para bautizar a los que se conviertan ahí. Vamos a llevar. Cada hermano tiene que llevar una persona para que reciba a Cristo. O sea que no solo los hispanos estamos en ese canal. Hay iglesias coreanas, morenas, gringas, hispanas y de todas las etnias. Va a estar Chris Tonley, va a estar Miel San Marcos y todos vamos a llevar a esa gente gratis, ¿verdad? Para que vayan a gozarse ahí. Será una gloria tremenda. Vamos a estar 40 días en ayuno. Y amén o ay, ay, ay. Pastor, si acabamos de terminar uno, ¿cómo que 40 días? Me voy a ir a secar, entonces no se muere, hermano. Usted puede durar 40 días sin comer cero comida. Nada que cortando el ayuno a las 12. 40 días sin comer, ¿verdad? Entonces, era la forma como ministraban, hermanos. El gran ejemplo de los hombres que fueron usados por Dios y las mujeres que fueron usadas por Dios. Este fue el método que usaron para ser usados por Dios. Hay que pagar un precio, ¿verdad? Por eso hay un pastor en una iglesia. Porque ese hombre tiene que pagar el precio, tiene que estar orando, tiene que estar ayunando, tiene que estar clamando, tiene que estar intercediendo, tiene que estar llenándose de Dios para que pueda haber un mover. Por eso dice la Biblia, hay que imitar la fe de los pastores, ¿verdad? No las mañas, sino la fe de ellos. Entonces vamos a aprender en esta tarde, hermanos, algunas características de la vida de Eliseo. Amén. Por lo menos unas 3. Como hoy tenemos cena, no hay prisa, ¿verdad? La número 1 que vamos a aprender ahora de la vida de Eliseo es que Eliseo fue capturado por el llamado de Dios. Amén. Eliseo fue capturado por el llamado de Dios.
Pégale un codazo al que está a su lado, pero sáquele el aire y dígale, no se haga loco, hermano. Dios lo ha llamado, dígale. Amén. Usted está aquí porque usted fue capturado por el llamado de Dios. ¿O no? Yo fui capturado por ese llamado, hermano. ¿Verdad? A mí Dios me capturó, Dios me atrapó. Yo tenía una mente diabólica, mis planes eran otros. Pero Dios me atrapó, me capturó con su llamado. Cuando yo empecé a ver, ¿verdad? Que el primero que me gané para Cristo fue un señor que estaba en un parque sin zapatos. Así medio tímido, y yo llegué y le hablé del amor de Dios. Y cuando le dije que si quería recibir a Cristo, me dijo que sí. Yo llegué contento a la casa y le dije a mi esposa, Hani, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me dijo. Me gané un alma para Cristo. Gloria a Dios, me dijo. Fue mi primer alma, hermano. Yo sentí un gozo que digo yo, pero será normal esto. Estoy contento porque gané un alma. Es que, hermano, por eso dice la Biblia que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas dice sabio. No hay cosa más linda que usted sea una bendición para una persona que estaba encadenado con el diablo y Dios te usa a ti para que esa persona sea libre. Ese es un gozo inefable, dice la Biblia, que nadie te puede entender. ¿Verdad? Esa fue mi primer alma. Eliseo fue capturado por el llamado de Dios. Eliseo miraba a su teacher, a Elías, y miraba cómo Elías decía, así dice Jehová. Y le hablaba a los reyes, por mi palabra, decía Elías. No va a llover, y no llovía. Por la palabra del profeta. Increíble, ¿verdad? Por eso cuando Dios le dice a Gedeón, ve y decir por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová. O sea que de alguna manera, hermanos, somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Eliseo fue capturado por el llamado de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el mundo, hermanos, que han sido capturados por este llamado? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y no lo han querido obedecer. Y no lo han querido entender. ¿Cómo responderá usted hoy a esta enseñanza? ¿Cuál es el personaje que más impacta tu vida de la Biblia? ¿Cuál es el personaje que usted dice, wow, este personaje a mí me impacta? Hay un hombre que es muy criticado porque pues no es perfecto, no hay ni un predicador perfecto, pero Benny Hinn fue capturado por el llamado que Dios le dio a Kathryn Kuhlman, una mujer que físicamente no era hermosa, pero esa mujer cuando predicaba, hermanos, olviden, Dios la usaba de una manera sobrenatural. Benny Hinn cuenta él en su testimonio que dice que él fue a la tumba de Kathryn Kuhlman muchas veces a orar ahí y le dijo, Señor, yo quiero la unción que esta mujer de Dios tenía, porque yo quiero ir a las naciones, yo quiero predicar tu palabra. Y este hombre fue capturado por esa unción que tenía esa mujer, hermano. Dios bendiga a esas mujeres que se entregan completamente al Señor de la manera como Dios las puede usar. Mire, cuando una mujer entrega a Cristo, trae a todo mundo a la iglesia. El varón es más perezoso. Pero hay mujeres que son guerrilleras. Y este hombre fue capturado por ese llamado. Por eso el apóstol Pablo, cuando él habla de que él fue capturado por ese llamado, siendo tal vez un senador del Estado de Israel, porque era miembro del Sanedrín. Pero Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, se dio cuenta que una fuerza sobrenatural se apoderó de él. Y en 1 Corintios 2:4, Pablo da testimonio, hermanos, de ese llamado, de esa captura que Dios le hizo. En 1 Corintios 2:4, ábralo conmigo. Mire lo que dice ahí. Gloria a Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu
Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Pablo fue capturado por eso. Y dice él, yo no les hablé con palabras de humana sabiduría. O sea, es decir, yo no les hablé con psicología, pues. Porque muchos predicadores ahora le dan psicología a uno. Váyase para Hawái, hermano, a ver si se le van a quitar los problemas. No, más va a traer cuando venga. Usted lo que necesita es meterse con Dios. Y ahí se va para Hawái, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría. Yo no vine con psicología. Yo vine con demostración, dice, del poder de Dios. Amén, hermano. Esa es la demostración que tenemos que tener nosotros. Y en 1 Corintios 4:20, Pablo también da testimonio, ¿verdad? De esa captura, de ese llamado que Dios hizo en él. Y mire cómo dice Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué dice, en poder. Mire, hermano, si usted se diera cuenta del poder que usted tiene, fuera más guerrero, fuera más usado por Dios. Pero necesitamos conocerlo. Necesitamos ser capturados por ese llamado. ¡Qué tremendo poder tenían estos hombres! Estas mujeres que fueron capturados con ese llamado. Y uno dice, Señor, ¿y será que esos tiempos todavía existen? Claro, hermano, si la Biblia no pasa de moda. El llamado de Dios no pasa de moda. Dios sigue llamando a la guerra. Hasta un cante que dice, Dios está llamando a la guerra, ¿verdad? Dios está llamando a la guerra. Es imposible que usted lea la biografía de estos hombres y no sea desafiado por ellos. ¿Cuál es la mujer que más te impacta a ti de la Biblia? ¿Cuál es el hombre que más te impacta a ti de la Biblia? ¿O cuál es el hermano que más te impacta a ti de la iglesia? Porque tenemos hombres, mujeres de Dios en la iglesia que nos impactan con su testimonio, que siempre están en la casa de Dios. Es como Dios tiene un respaldo sobre ellos. Entonces hoy que estoy estudiando esto, hermano, digo yo, qué tremendo. Me he dado cuenta que yo fui capturado por el llamado de Dios. Y que voy a vivir en esa doble porción, ¿verdad? Donde los mejores años no han pasado, vienen por delante. Solo uno lo creyó. Dios bendiga a la hermana Adela, que ya tiene, ¿cuántos años, hermana Adela? Sí, tremendo. Y ahí anda, mira. Increíble, ¿verdad? Qué bonito. Es ver gente, hermanos, que ama a Dios, que sirve a Dios sin importar la edad, sin importar la juventud. Mire, esa es cosa maravillosa. La segunda cosa que aprendemos de Eliseo es que Eliseo ejerció autoridad que el Espíritu Santo le dio. Ejerció la autoridad que el Espíritu Santo le dio. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y dominio propio, dice. ¿Verdad? Entonces Dios le dio una autoridad. Eliseo ejerció la autoridad que Dios le dio. ¿Qué está haciendo usted con la autoridad que Dios le ha dado? ¿Verdad? Hay un libro que se llama el hombre que lleva dentro de ti, el valiente que lleva dentro de ti. Dios nos ha dado un poder, hermanos, que usted no tiene ni idea, ¿verdad? Pero hay que ejercerlo. A veces Dios te va a meter a una crisis para ver qué haces con ese poder. A veces Dios te va a poner gente necesitada en el camino a ver qué haces con ellos. Yo cuando una persona me encuentro con ella, que es una persona muy necesitada, inmediatamente se me encienden las antenitas, ¿verdad? Del Espíritu Santo y digo yo, Dios quiere usarme. Cada vez que yo trato con una persona que está en crisis, siempre me suena la antenita y digo, Dios quiere usarme para esta persona.
sea que tenga dinero o que no tenga. Porque a veces los ricos traen más crisis que los acabados, hermano. ¿No cree usted que porque una persona tiene dinero es feliz? Vive más infeliz que uno que no tiene. Entonces, cada vez que a mí me toca tratar con una persona, digo, Dios me quiere usar. Ejerza la autoridad que Dios le ha dado. A veces tus hijos van a venir a ti con crisis. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Ponerte a llorar con ellos? Deles autoridad. Enséñeles, ¿verdad? Enséñeles a que ellos aprendan a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Dice ahí en Segunda de Reyes 2:19 al 22. Mire la autoridad que ejerció Eliseo, hermano. Alguien va a venir a usted con una mala noticia. ¿Y qué va a hacer usted? No, pues déjeme llamarle al pastor, hermano, a ver si está desocupado. El pastor no le va a contestar. Dios le trajo ese problema a usted, usted arréglelo. Si Dios le trae un problema a usted, no llame al pastor, arréglelo usted. El pastor no tiene más autoridad que usted. Usted tiene el Espíritu Santo también. ¿O no? Claro. Miren este caso que vemos aquí, Segunda de Reyes 2:19 al 22. Eliseo ejerció la autoridad que Dios le dio. Le trajeron un problema. No dijo, no, pues miren, muchacha, ¿verdad? Esto está difícil, mejor ¿verdad? Hay que ponernos a llorar. No. Dice, y los hombres de la ciudad, no eran cualquier hombres, eran políticos. Era gente que tenía, ¿verdad? De alguna manera, eminencia. Los hombres de la ciudad, dice, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde, no se me adelante. Gloria a Dios. Primera de Reyes 2:19. Voy a leerlo aquí mejor. Dice, ¿era segunda? Segunda, ¿verdad? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. ¿Cuántos creen que este valle de San Fernando es bueno? Claro. No se vaya de este valle. Ahorita todos los estados no puede caminar la gente, están llenos de nieve. Este lugar es bueno. Como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Este valle es bueno, ¿verdad? Pero hay algo que está malo en esta ciudad. Las leyes están corruptas. Los millonarios están corruptos. Hay brujería. Hay hechicería. Y esta gente viene al profeta y le dice, la ciudad que usted ve es buena, pero las aguas son malas. ¿Y qué más estaba malo? Dice ahí, ¿verdad? Estaban malas las aguas. Pero mire lo que dijo Eliseo en el 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Mire, hermano, usted no puede recibir un milagro con una mentalidad natural. Una vasija es una vasija, ¿verdad?, que va a ejercer autoridad. De alguna manera nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Usted tiene que ser una vasija nueva, no una vasija vieja. No, pero es que mi abuelita así lo hacía. Ya, su abuelita, olvídese. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? No, es que así me enseñaron mis antepasados. Olvídese de los antepasados. Tenga una mentalidad de reino. Tenga una mentalidad de fe. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ilumine el entendimiento, porque nuestro Dios no está muerto. Hasta una película han escrito, salió en el cine que dice, Dios no está muerto, ¿verdad? Pero hay gente que actúa como que Dios estuviera muerto, como que ya los milagros no existen. El profeta dijo, tráiganme una vasija nueva y tráiganme sal. Y usted sabe, la sal. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Vayan. Y ustedes son la buena sal que le dan sabor a este mundo. Ustedes son la sal que le van a dar sabor a este valle. Ustedes son esa vasija nueva
que Dios quiere usar, hermanos, para que este valle cambie, para que sea mejor. Mira, el profeta dijo, no les dijo, no, muchachos, pues miren, yo no sé, ¿verdad? La cosa aquí está mala y hay que orar para que haya un nuevo presidente o para que Dios ponga. No, hermano, el presidente no tiene la cura para los males, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros es ejercer autoridad. Por eso Dios nos dijo que éramos sal y éramos luz, dijo. Entonces estos hombres vinieron a Eliseo, tenían una fe para creer que Eliseo tenía esa unción para sanar las aguas. Entonces yo tenemos la unción, hermano. Tenemos el respaldo de Dios. Por eso el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como le dijo Dios a Saúl, cuando vengan estas señales sobre ti, le dijo, no te detengas. Haz lo que te venga en gana porque Dios está contigo. No le tengas miedo a los desafíos. Yo me acuerdo que yo cuando empezaba como pastor, oraba por una persona cancerosa y decía, ¿y si oro y no se sana? Mejor no voy a orar porque después me van a criticar. A Saúl se le han muerto 3 para Saúl de cáncer. Ya, 3 ha matado de Saúl. Pero sigue orando. Un día de esto va a ir diciendo, mire, pastor, este tenía un cáncer terminal y oré por él y se sanó. Porque no es Esaú, no es Eliseo, no es el pastor Saúl Ayala, es Dios. Nosotros oramos para que la perfecta voluntad de Dios se seque de raíz, ¿verdad? O sea que por falta de fe no se muere esa persona. Así es que yo aprendí. Señor, tu perfecta voluntad. La Biblia dice, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa, tú nos oyes. Si es tu perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad de Dios es que usted esté sano. Que usted esté bendecido. ¿Verdad? Que usted envidia de la buena a los demás. Que la gente diga, miren, ese cuando no era cristiano era un acabado. Pero miren hoy que es aleluya. De seguro coca venden en esa iglesia o lavan dólares ahí. Porque ese hombre desde que buscó a Dios ahora, miren, hasta carro bueno trae. No pasaba ahí una garnacha vieja, decíamos en mi país. Y yo me he fijado, hermano, que todos los que vienen aquí tienen carro nuevo. Un año tienen algunos ya y uno nuevo trae. Bueno, y eso les digo yo. Carrito nuevo, pastor, dice, Dios lo dio. Claro, Dios lo dio. Buena respuesta, Dios lo dio. Tenían una fe, hermano, estos hombres. Por eso en el verso 22 dice que Eliseo abrió su boca para desatar el milagro. Amén. Tenga cuidado cuando alguien venga a usted con una crisis. Tenga cuidado lo que va a abrir de su boca. Porque Dios te quiere usar. Tenga cuidado. No lo mande para el olivio. No lo mande para el brujo. No lo mande a hacerse un té de valeriana. Ore por él. Únjalo con aceite, dice la Biblia, y ponga las manos sobre él. Y declare vida. Amén. Eliseo dijo, tráiganme una vasija nueva. Y tráiganme sal. Y desató el milagro. Por eso, hermano, hay sanidad. Hay sanidad en tu boca. Hay sanidad para tu enfermedad. Hay sanidad para tu deuda. Hay sanidad para tu problema. Hay sanidad para tu familia. ¿O no? Hay sanidad, hermano. Hay que aprender a declarar. Necesitamos una fe que transforme nuestro futuro. Hay sanidad para tu problema migratorio. Hay sanidad. Claro que hay sanidad. Haga como aquella señora que le compraron el ataúd porque ya se iba a morir y ella dijo, no me muero. Se pudrió el ataúd y no se murió la señora. Hay otros que piensan que ya se van a morir. Ganas de comprar el ataúd tienen. No, hermano.
Necesitamos profetizarle a los hijos. Necesitamos profetizarle a este valle, ¿verdad? Que podamos decir, habrán milagros en este valle. Habrán señales, habrán prodigios, habrán maravillas. Tenemos el poder para cambiar el futuro en este valle, hermano. Me acuerdo una vez que le dijeron a mi esposa, oiga, ¿y por qué tanta iglesia en este valle? Mi esposa le dijo, porque cada iglesia es una oportunidad para que tú no te condenes. Usted sí me dijo la verdad, dijo aquel hombre. Claro. Entre más iglesias hayan, más esperanza hay para que hagamos un cambio, ¿verdad? Tremendo lo que Dios puede hacer cuando tú ejerces autoridad. Imagínate con la autoridad del Espíritu Santo. Eliseo agarró un palo y brotó, dice la Biblia, el hierro del hacha. Imagínense, con un palo brotó el hierro del hacha. Tremendo, ¿verdad? Ejerció con la autoridad del Espíritu Santo, hermano. Eliseo pudo hacer milagros donde no habían milagros de una manera extraordinaria. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos jóvenes viven en una cultura envenenada? Las aguas están envenenadas, le dijeron a Eliseo. El lugar es bueno, pero las aguas están envenenadas. Hay matrimonios que son buenos, pero están envenenados, hermano. Hay familias que son buenas, pero están envenenadas. Hay gente que Dios quiere bendecir, pero están envenenados. No quieren comprometerse con Dios. Necesitamos los Eliseos ahí que nos den palabra de Dios, ¿verdad? No podemos ir por la vida envenenados por el pecado. No, al contrario, necesitamos. Eliseo le profetizó a Jericó. Era un lugar estéril, pero Eliseo profetizó que iba a haber sanidad en aquel lugar y hubo sanidad. Donde quiera que Eliseo llegaba, Dios lo usaba. Donde quiera que Dios te lleve, hermano, Dios te va a usar. Dios te usa. A nosotros por eso nos gusta ir con mi esposa a veces a otros países, a otras misiones, ¿verdad? Porque Dios te pone gente. Y cada persona que Dios, mi esposa los agarra y yo los termino. Mi esposa me dice, hablarle a ese. No, Leo, comienza tú. Ya mi esposa lo comienza y después me dice, pues, Hani, ven, él quiere recibir a Cristo. Y ahí la bendición cae. Tercero y último. Primero lo que hizo Eliseo fue, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue? Fue cautivado por el llamado. Segundo, ejerció autoridad. Y tercero, dejó un legado. Amén. Yo espero que deje usted un buen legado, hermano. Mire, yo sé que todos mis hijos, mis nietos, ellos van a servir al Señor. Aunque estén en las manos del diablo ahorita, tarde que temprano caen en las manos de Dios. ¿Verdad? Porque estamos dejando, ¿qué? Un legado. Deje un legado en sus hijos. Deje un legado en su familia. Enséñeles a amar a Dios. Enséñeles a buscar a Dios. Enséñeles a permanecer en Dios. Mis hijos, ellos no me pueden buscar un día domingo a mí para ir a algún lugar. Ellos saben. No, mi papá no va. Ya lo conozco. Ellos saben que un día de servicio a mí no me llevan a ningún lugar. Ese es el legado que yo dejo en ellos. ¿Verdad? No un legado de perfección, pero sí un legado de rectitud. Eliseo dejó un legado. Y por eso ahí en Segunda de Reyes 13, 20 y 21, encontramos ahí esa cita. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Mire qué legado, hermano. Por eso le puse este mensaje en la vida de Eliseo. Y murió Eliseo, dice, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Venían, ¿verdad? Y aconteció, dice, que al sepultar uno a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies
dice el muerto aquel. Wow, qué legado. Un legado de poder, un legado de autoridad, un legado, hermano, de poder marcar una generación. Imagínate. Si la vida de Eliseo no te apasiona para servir a Dios, hermano, ya usted no tiene arreglo. Si la vida de Eliseo no nos apasiona, estamos perdiendo el tiempo aquí entonces. Wow, yo estoy metido leyendo a este hombre. Apenas me metí en el último milagro que hizo. Me faltan 13. Eliseo hizo 14 milagros. Quedaron escritos ahí en la palabra. ¿Verdad? 14 milagros. Siendo joven. Oiga bien. Era un joven. Eliseo era un joven. Siempre los jóvenes le echan tierra, ¿verdad? Que están ahí texteando la hora de la predicación, o están chateando, o no están poniendo atención. Pero este no era de iPhone, hermano. Este era de la palabra. Amén. Siendo joven, dejó un legado, imagínense, de 66 años, sirviendo a Dios. Eso es envidiable, hermano. Es envidiable. Su ministerio duró aproximadamente 66 años. Pasaron 4 reyes en el periodo que sirvió a Dios. Apasionadamente, dice, y con perseverancia. Eliseo sirvió a Dios. La pregunta es, ¿cómo quiere usted terminar su vida? Usted es arquitecto de su propio destino. ¿Cómo quiere usted terminar su vida? ¿Desanimado o usado por Dios? Usado por Dios. Hermano, que usted se muera y tus hijos van a decir, no, hombre, mi viejo era un gallo de pelea. Esa vieja que yo tenía era una mujer de Dios. Me hizo la vida imposible. Por ella estoy acá. Que digan así. Porque todos seremos llamados, hermanos, como Dios llamó a Eliseo. Todos. Todos los que estamos aquí seremos llamados. Satanás trabaja para que no se levanten Eliseo y te quedes como Jesse. Jesse hubiera sido el sucesor de Eliseo. Y a Jesse no le tocaba la doble porción, le tocaba la triple. Porque Jesse vio a Eliseo hacer los 14 milagros. Tuvo que haberle dicho al Señor, Señor, yo no quiero la doble porción de Eliseo, quiero el triple. Qué tremendo, ¿no? Pero Jesse murió envenenado por el pecado, por la flojera, por la incredulidad, porque no quiso pagar el precio. Imagínense, hermano, en vez de terminar ungido, terminó leproso. Usted decide cómo quiere terminar su futuro. Yo no quiero terminar ungido. A mí me dice, ¿y usted cuándo va a jubilar, pastor? Pues no sé, Leo, porque mira, en este trabajo del Señor no hay jubilación. El misionero que me enseñó a mí a predicar, él se jubiló a los 65 años, pero todavía sigue pastoreando y lleva sobre los 80. Me dice, hermano, es que esto no hay jubilación. Usted no puede vivir sin predicar la palabra. Uno tiene que morir predicando. Imagínese. Qué bonito, ¿verdad? Qué gloria. Jesse terminó leproso. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay gente en la iglesia, que hay unos que crecen espiritualmente y otros no? Que escuchan sermones tan bonitos. ¿Cómo es posible que hay gente que anduvo con un Eliseo y termina como Jesse? Porque hay gente que le echa la culpa al pastor, ¿verdad? No, hermano, no necesariamente. Imagine qué gran maestro tuvo Jesse, pero no quiso la triple unción. ¿Cómo es posible que usted viene a una iglesia donde se predica la palabra, donde se predica de milagros, y todavía cuando tiene dolor de cabeza, en vez de ponerse a orar, se compra una Tylenol? No entiendo eso yo. Hablamos de milagros y todavía usted tiene una farmacia de medicina en su casa.
Es tremendo. Toque a alguien y dígale, parece que me están hablando a mí, hermano, dígale. ¿Ah? ¿Cómo es posible, hermanos, que usted cree en la bendición de Dios, pero todavía usted tiene problemas para dar su ofrenda y para dar su diezmo? Y tiene años en el Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano? Increíble. Jesse representa a aquel cristiano que no tomó en serio las cosas de Dios. No las tomó en serio. Qué caos, en vez de terminar ungido, terminó leproso. Oremos al Señor, hermano. Si mi pasión ha sido para ganar al perdido, hay que decirle al Señor que nos devuelva esa unción. Mira, ayer estuve en una conferencia yo como de 7 horas y nos enseñaron que la iglesia tiene una enfermedad que se llama agorafobia. La iglesia tiene una enfermedad que se llama agorafobia, que está encerrada en 4 paredes, ¿verdad? Tiene miedo salir afuera. Tiene miedo. Me gustaba un muchacho que tuvimos nosotros. Cada vez que íbamos a evangelizar, se acercaba a los policías en los Starbucks. Les hablaba en inglés, les decía, "Are you received Jesus?" "Oh, not yet, bless." "Oh, you need to receive Jesus right now. Can I pray for you?" "Oh, sure, do it." El inglés se le salía a uno. Ese evangelizaba a los policías. Agorafobia significa estar encerrado en 4 paredes, en un cajón. Imagínense. Por eso nosotros nos enseñaron que servir adentro de la iglesia es una bendición, pero servir afuera es una obligación. No, sí es bonito servir aquí, pero allá afuera es una obligación de todos. La necesidad está allá afuera. Eliseo entendió eso, ¿verdad? Es una bendición servir afuera. Entonces, si vamos a servir al Señor, hermano, necesitamos tener energía espiritualmente. Y aterrizamos aquí con Lucas 10, 17 al 19. Mire qué legado. Jesús lo vuelve a reforzar el legado de Eliseo. Lucas 10, 17 al 19 dijo Jesús, volvieron los 70. De aquí ya no era Eliseo, eran 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos quieren tener esa autoridad, hermano? Claro, si usted tiene el Espíritu Santo, la tiene. Ahí está el legado, mire. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, fracasado, destronado y destruido. O sea, Jesús les dijo, ustedes tienen un legado de autoridad. El diablo ha caído destronado, fracasado y destruido. No le tengan miedo. Y en el verso 19 les dice, he aquí, os doy potestad de hollar. Hollar quiere decir esto, miren. De hollar, dice, serpientes y escorpiones. Esos son rangos de demonios que tienen veneno para morder, para hacer daño. Serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada. ¿Nada de qué? Os dañará. Tal vez en esta enseñanza que estamos dando vamos a estudiar la sopa envenenada que Eliseo echó harina en la sopa y dijo, coman todo. ¿Por qué echó harina? Porque Jesús es el pan de vida. Amén. Jesús es el pan de vida que da vida al mundo. Oró por aquella sopa. Entonces, esa es la iglesia, hermanos, que el Señor anhela ver. Una iglesia que impacte. No una generación como Jesse. Eliseo se murió y la unción se fue con él. Imagínense, qué triste, ¿verdad? Que los hombres de Dios se están muriendo. ¿Y dónde están los Eliseos? Que se están levantando en esta generación. Alberto Motesi está orando para que diga que se levante 1 millón de evangelistas en California. Ayer nos enseñaban cuántos avivamientos han habido en California y cuántas desgracias han habido en California.
Pero ayer orábamos, 120 pastores estábamos en una iglesia, recibiendo ahí palabra, ¿verdad? Y decía el predicador, les desafío, decía, ¿verdad? Que en todas las iglesias se va a levantar un avivamiento, pero tienen que haber Eliseos. Amén. Tienen que haber Eliseos. No podemos vivir con una generación de Jesse. Tenemos que vivir con una generación de Eliseos que nos enseñen el legado que Dios nos ha dejado. Jesús, cuando se levantó en aquella nube, él dijo, por tanto, toda autoridad me ha sido dada. En el cielo, dijo, y en la tierra. Y con esa autoridad, dijo Jesús, vayan a las naciones, predicando el evangelio, enseñándoles, bautizándoles, discipulándoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que yo les he dejado. Aquí está todo lo que Dios nos ha dejado. Métase en la palabra, hermano. Lea la palabra. Estamos leyendo la Biblia. Yo espero que usted esté obedeciendo leyendo la Biblia. Porque yo, aunque me atrase un día, el siguiente día, doblo la lectura. Cada día el Señor me habla. A veces voy en el carro y la voy escuchando ahí, ¿verdad? En la Biblia hablada. Pero Dios nos desafía con una vida como la de Eliseo. Y un Eliseo, imagínense, pudo impactar todas las 12 tribus de Israel. Y dejaron un legado, hermano. Imagínense cuántas personas habemos aquí que nos lleguemos a levantar, hermano. De que en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en las casas, vamos a enseñar la palabra de Dios. Dios me dio el título ayer para el mensaje del otro domingo, y el mensaje del otro domingo se llama Una iglesia tocada por Dios. Así que póngale ahí sus notas, continuará. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por ministrarnos y hablarnos a través de la vida de Eliseo. Gracias, Señor, porque tú nos has cauturado con tu llamado, Señor. Nos has dado una autoridad que tenemos que ejercer. Nos has dejado un legado que tenemos que seguir. Y ese legado del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tuvo Eliseo, lo tenemos nosotros hoy en día, Padre. Y oramos, Señor, para que este valle sea lleno de la palabra, porque es la palabra que va a sanar las aguas envenenadas. Es la palabra que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra que nos va a transformar. Es el poder del Espíritu Santo que va a traer gloria, Señor, a este valle de San Fernando, Padre. Oramos por las familias enteras, oramos por los matrimonios, oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos, Señor, por los adultos y por los ancianos, Padre. Oramos para que un mover del Espíritu Santo se levante en este valle, Señor. Que vayamos sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio del reino, resucitando muertos, dice tu palabra. Porque de gracia recibimos, de gracia damos, Señor. Oramos, Padre, para que los Jesse, Señor, sean tocados, Padre, para que sus aguas sean limpias, sean curadas, Señor. Quita el veneno del pecado de nosotros, quita el veneno de la flojera, quita el veneno de la incredulidad, quita el veneno de falta de compromiso. Sánanos, Señor, que seamos una vasija nueva, que seamos, Señor, ungidos, Padre, transformados, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos un mes lleno de victoria, con señales, con prodigios y con maravillas, para la gloria y la honra tuya. Oramos por aquellos que no se congregan, Señor bendito. Oramos por aquellos, Señor, que están descarriados. Oramos por aquellos, Jesse, Señor, que están leprosos, Padre mío. Que el diablo los tiene allá en el mundo, Señor, envenenados en el pecado, en el afán,
en el entretenimiento, en los vicios, en las ataduras demoníacas. Oramos para que sean libres. Señor, que se levante un Eliseo y pueda hablarles de la palabra que trae vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien, Padre mío, que el amor tuyo, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu se vaya con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, ricamente. Amén.